Has sintonizado el canal de medianoche. Nadie sabe cómo llegaste aquí, pero ya es demasiado tarde para cambiar de frecuencia. Acomódate en la oscuridad y escucha con atención. Las historias que estás a punto de escuchar no vienen de guionistas, vienen de personas reales que juraron no estar soñando. Si tienes algo que contar, algo que no te deja dormir, encontrarás la forma de hacerlo en la descripción. Ahora, guarda silencio. La transmisión está por comenzar. El árbol. No sé a quién más acudir. No puedo hablar de esto con mi mamá. Ella ya está hecha un desastre. No puedo hablar con mi papá porque, bueno, él es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hice algo y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba salvando, pero ahora la casa está llena de un silencio que es mucho peor que los gritos que desearía poder escuchar. Y veo la mirada en los ojos de mi padre y sé que cometí un error terrible, terrible. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. Vivimos en una casa bonita, el tipo de lugar al que la gente se muda cuando quiere formar una familia. Un patio grande, una cerca blanca, jardines de flores que mi mamá cuida con devoción. Era un lugar normal y feliz para crecer, hasta que llegó el árbol. Todo empezó hace unos 15 años. Yo tenía 10. Mi papá llegó del trabajo un día absolutamente eufórico, con una energía que rara vez se le veía. Era un hombre tranquilo, decente, tenía un trabajo estable en logística y sus pasiones eran pequeñas y manejables. Amaba la jardinería, era su escape. Ese día traía en la mano una pequeña bolsita de papel arrugada. «Mira esto», dijo con los ojos brillantes mientras me mostraba una sola semilla negra, retorcida. Era del tamaño de un huevo de paloma, extrañamente pesada y cubierta de patrones en espiral casi imperceptibles. La conseguí de un vendedor ambulante en el centro. Un viejo dijo que era especial. Dijo que crecería hasta convertirse en un gran árbol y un rey en nuestro patio. Dijo que proyectaría su sombra sobre la casa y nos protegería. En ese entonces pensé que era genial. Mi papá era un hombre cuerdo, racional, pero siempre se ponía poético cuando hablaba de su jardín. Solo asumí que estaba exagerando para emocionar a su único hijo. La plantamos juntos en el centro del patio. Fue un buen recuerdo, uno de los últimos recuerdos puramente buenos. El árbol creció. Y creció rápido, más rápido de lo que cualquier árbol debería crecer. En un par de años ya era más alto que yo. Mi papá estaba extasiado. Lo cuidaba como si fuera algún tipo de deidad. Construyó una pequeña cerca de madera alrededor de su base, no para mantener fuera a los animales, sino, al parecer, para designar su espacio como sagrado. Nadie más podía regarlo, nadie más podía podarlo, aunque nunca pareció necesario. Era suyo.
Durante años, mi mamá y yo simplemente lo aceptamos. Era el pasatiempo de papá, su hobby. Cuando estaba en el patio arrodillado junto al árbol, sabíamos que ese era su momento. No interferíamos, no le dábamos importancia. Pero el árbol siguió creciendo. Y mientras crecía, mi papá empezó a cambiar de manera sutil al principio. Pasaba cada vez más tiempo ahí afuera. Venía a cenar con tierra bajo las uñas y una mirada lejana, serena. Empezó a hablar del árbol no como una planta, sino como una presencia. El árbol está bien hoy. Disfrutó de la lluvia. Nosotros solo sonreíamos y asentíamos. Para cuando yo ya estaba en mis veintitantos, el árbol era un monstruo. Era una especie que ninguno de nosotros reconocía. Su corteza era gris oscuro, casi negra, y sus hojas tenían un verde profundo y ceroso que parecía beber la luz del sol. Se alzaba sobre nuestra casa de 2 pisos, proyectando una sombra inmensa y profunda, sobre todo en el patio la mayor parte del día. Y fue entonces cuando empezamos a notar que algo andaba mal. La primera señal fueron las otras plantas. Las rosas premiadas de mi mamá, la huerta, las flores alegres que plantaba cada primavera. Todo lo que quedaba bajo la sombra del árbol por más de unas horas al día se marchitaba y moría. El suelo bajo el árbol se volvió estéril, gris, duro como roca. Luego, los animales, los pájaros dejaron de anidar en nuestro patio. Las ardillas que solían corretearse por el césped desaparecieron. Incluso nuestro perro, un Golden Retriever, se negaba a entrar al patio trasero. Se quedaba de pie en la puerta, gimiendo, con la cola entre las patas, negándose a poner una sola pata en esa sombra. Pero el peor cambio fue en mi padre. El árbol se convirtió en toda su existencia. Renunció a su trabajo, dijo que necesitaba estar en casa para atender al árbol. Pasaba todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer, sentado en un banquito que había construido directamente bajo sus ramas más densas. Simplemente se sentaba ahí. A veces lo veíamos desde la ventana de la cocina, con la cabeza inclinada como si escuchara algo. A veces sus labios se movían y sabíamos con una certeza que nos enfermaba que estaba hablándole. Mi mamá y yo intentábamos alcanzarlo, le rogábamos, le suplicábamos. Cariño, por favor, decía mi madre, con la voz quebrada. Entra a la casa, come algo, estás muy delgado. Él solo negaba con la cabeza, con una sonrisa lenta y plácida. No tengo hambre, la sombra es suficiente. Aquí es tan pacífico, me consuela. También puede consolarte a ti, si solo vinieras a sentarte conmigo. Nunca lo hicimos. Había algo en esa sombra. No era solo la falta de luz. Se sentía fría, pesada, hambrienta. Estar al borde de ella era como estar al borde de un océano profundo y oscuro. Sabías que no debías entrar. Las últimas semanas fueron el punto de quiebre. Dejó de entrar a la casa por completo, excepto para dormir unas horas inquietas en su sillón del salón. Estaba consumiéndose. Su piel estaba pálida y cerosa, sus ojos hundidos,
pero tenían un brillo sereno y vacío que me aterraba más que cualquier enojo. Lo estaba devorando. El árbol lo estaba devorando vivo y él lo permitió. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que salvarlo. El árbol tenía que desaparecer. Esperé hasta la noche. Miré por la ventana hasta que finalmente, a regañadientes, entró y se desplomó en su sillón, cayendo en su sueño inquieto habitual. La casa estaba en silencio. Mi mamá dormía en la parte de arriba. Esta era mi oportunidad. Tomé el hacha pesada para partir leña que estaba en el garaje. Tenía las manos sudorosas, el corazón latiéndome a un ritmo frenético y aterrorizado. Salí por la puerta trasera. El patio estaba bañado por la luz pálida de la luna llena, pero el suelo bajo el árbol era un pozo de oscuridad absoluta. Y por fin entré en la sombra. El frío fue inmediato, impactante. No era un frío natural, era un frío profundo, drenante, que parecía arrancarme el calor directamente de los huesos. Caminé hasta la base del árbol. Su corteza negra y lisa se sentía extremadamente resbalosa al tacto, casi como piel. Levanté el hacha. Cuando la cabeza metálica tocó la corteza, lo escuché. Un susurro, justo junto a mi oído. Una voz que era masculina y femenina, joven y vieja al mismo tiempo. Era un crujido de hojas, un suspiro de viento y una voz todo a la vez. Retrocedí tambaleándome, el corazón detenido en mi pecho. Miré alrededor frenéticamente. El patio estaba totalmente vacío. Tenía que haberlo imaginado. Era el viento, era mi propio miedo hablándome. Tenía que ser eso. Me armé de valor. Me escupí las manos y empuñé el hacha con todas mis fuerzas. El sonido fue sordo, húmedo, no el crujido agudo que esperaba al golpear madera. Se sintió como golpear un trozo de carne. El hacha penetró profundamente el tronco. La saqué con esfuerzo y un líquido oscuro, negro bajo la luna, empezó a brotar de la herida de la madera. Lo ignoré. Golpeé otra vez y otra vez y otra vez. Caí en un ritmo frenético y desesperado. El sudor cayendo por mi cara, mis músculos gritando. El golpe húmedo y carnoso del hacha, el salpicar de la savia oscura, el frío drenante de la sombra, todo era una pesadilla. Cada golpe, el líquido brotaba con más y más fuerza. El olor a cobre y metal llenaba el aire. Era un olor que conocía, un olor que no debería estar ahí. Era el olor a sangre. Toqué el líquido pegajoso con mis dedos, los acerqué a mi nariz. Era sangre, espesa, oscura y viscosa. El pánico absoluto y devastador me atrapó por completo. Quería correr, quería soltar el hacha y huir y no mirar atrás jamás. Pero entonces pensé en mi papá, en su rostro vacío y sonriente, en cómo se estaba consumiendo en su banco. No podía detenerme.
tenía que terminar. Grité, un sonido crudo, sin palabras, de rabia y terror. Y puse todo lo que tenía en los últimos golpes. La hendidura se abrió. El árbol gimió un sonido profundo, estremecedor, que pareció sacudir el suelo mismo. Y entonces, con un último desgarrador chillido de materia rompiéndose, cayó. Se estrelló contra el patio con un estruendo, sus enormes ramas destrozando las macetas vacías de mi madre. La sombra había desaparecido. Yo estaba jadeando, apoyándome en el hacha, temblando de agotamiento y adrenalina. Mis ojos fueron hacia el tocón, hacia el lugar donde lo había cortado. Saqué la linterna pequeña de mi bolsillo y apunté hacia la herida. El interior del árbol no era madera. Era una masa caótica de lo que parecía músculo rojo oscuro con tendones pálidos y brillantes. Todo entrelazado alrededor de un núcleo central horrendo. Donde había cortado el tronco, también había cortado eso por la mitad. Incrustado en el centro del tronco, integrado en su propio ser, estaba el torso de un ser humano. Pude ver la curva de la caja torácica, la forma de la columna, el aspecto pálido y gomoso de la carne preservada. Lo había cortado en dos. La sangre oscura seguía derramándose, empapando todo el suelo. No sabía qué hacer, no podía gritar, no podía moverme. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué era eso? ¿Quién era eso? ¿Era eso lo que mi padre había estado hablando? Quémalo. La voz vino detrás de mí. Era fría, áspera y rota. Me giré de golpe, la luz de la linterna cortando la oscuridad. Mi padre estaba de pie en el borde del patio. No me estaba mirando a mí, miraba el árbol caído, el tocón mutilado y sangrante, y la expresión en su rostro era la tristeza más profunda y desgarradora que había visto en mi vida. La serenidad vacía había desaparecido, reemplazada por una pena tan profunda que parecía haberle roto el alma. «Papá», le susurré. «Tenemos que quemarlo», repitió con la voz hueca. «Todo. Ahora». Trabajamos juntos en un ritual sombrío y silencioso. Cortábamos las ramas y el enorme tronco en pedazos manejables. Los arrancamos hasta formar una pila en el centro del patio. Mi padre se movía como un anciano. Su claridad recién recuperada le había cobrado toda su fuerza. Nunca miró directamente a la cosa horrenda en el corazón del tronco. Rociamos la pila con gasolina y mi padre lanzó el fósforo. El fuego se levantó con un rugido, un humo negro y grasiento que olía a carne quemada y a algo más, algo acre y profundamente incorrecto. Nos quedamos ahí durante horas, viéndolo arder, hasta que el gran árbol que había dominado nuestras vidas no fue más que un montón de brasas rojizas y un círculo carbonizado en el centro de todo nuestro patio. Pensé que lo había salvado,
Pensé que había eliminado este cáncer que lo estaba matando, pero estaba totalmente equivocado. Ha pasado una semana. El árbol ya no está. La sombra ya no está. Mi padre está adentro. Come lo que mi madre le sirve. Duerme en su propia cama. Está físicamente presente, pero no está aquí. La obsesión desapareció, pero la paz, por retorcida que fuera, también se fue, reemplazada por una ansiedad constante y zumbante. Camina de un lado a otro por la casa, mira por la ventana hacia el espacio vacío del patio, se sobresalta con cualquier sonido inesperado, no habla ni una sola palabra desde aquella noche, solo me mira a veces con esos ojos atormentados y rotos, y siento que el monstruo soy yo. Destruí la cosa que lo estaba consumiendo, y al hacerlo, parece que también lo destruí a él. Cambié a un zombie sonriente por un fantasma silencioso y aterrorizado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hice? ¿Y cómo arreglo a mi papá? ¿Hay alguna manera de traerlo de vuelta del borde al que lo empujé? Por favor, si alguien tiene alguna idea de lo que pasó aquí, dígame. El silencio en esta casa se hace más fuerte cada día. Si aún estás aquí, significa que las voces no te espantaron lo suficiente. Recuerda que este canal solo existe porque alguien se atrevió a contar lo que no debía. Si tú también tienes una historia, una de esas que no te deja dormir, puedes enviarlo a través del enlace en la descripción. Yo estaré esperando en la oscuridad.